Vale, gracias a Adrián por la presentación y por dejarme este espacio para hablar. Gracias a vosotros por estar aquí atendiendo. Y efectivamente voy a hablar de un filósofo que es Alasdair MacIntyre, lo voy a pronunciar indistintamente porque en inglés no sé muy bien, pero bueno, voy a hablar de este filósofo que, como decía Adrián, se murió en mayo de este año, ¿no? Falleció en mayo de este año. Y yo es un pensador al que tenía especial aprecio y a mí me afectó mucho cuando se murió. Entonces Adrián se aprovechó de mi duelo y me pidió que hablara de MacIntyre y yo, en un momento de dolor y pena, pues le dije que sí, que en honor a MacIntyre iba a hablar de él y iba a hablar de sus ideas. Claro, yo no estaba teniendo en cuenta pues, tres cuestiones, ¿no? En primer lugar, que MacIntyre empezó a escribir a finales de los años 40 y terminó de escribir en 2025, ¿no? Entonces tiene una obra inmensa, inabarcable, sobre todo tipo de temas. En segundo lugar, es un autor relativamente difícil, hace saltos a veces un poco complicados. Y en tercer lugar, yo no soy filósofo y no tengo formación y me cuesta hablar de este tipo de cuestiones, ¿no? Pero con esos caveats voy a intentar pues, presentar no todas las ideas importantes de MacIntyre, porque son muchas, pues hay cosas que no voy a dejar en el tintero, ¿no? Un aspecto de historia de la filosofía que no voy a tocar, incluso la idea de tradición, pero sí quiero tocar pues, tres o cuatro temas que están presentes en la obra de MacIntyre que me parecen interesantes para este foro, que van a ser, pues, en primer lugar, la crítica a la modernidad, especialmente en relación a la crítica a una filosofía moral en específico, que es el emotivismo. Luego un poco hablar en líneas generales de la propuesta ética y política en buena medida de MacIntyre, que es una propuesta que podríamos calificar como aristotélica o aristotélica tomista, pero sui generis. Y en último lugar, pues dentro de esta crítica, la crítica que hace al Estado-Nación, a los Estados modernos, y una última pincelada respecto a un tema que me parece también relevante y que tiene algún carácter político, que es la idea de amistad, ¿no? Entonces voy a tocar esos cuatro puntos dentro de toda su obra que abarca pues, muchos más temas. Claro, ¿quién es esta figura? ¿Quién es Alasdair MacIntyre? Como decíamos, uno de los filósofos morales seguramente más importantes de las últimas décadas del siglo XX. Es un autor con una obra muy amplia que se puede dividir en realidad en dos etapas, ¿no? Una que es previa a 1981, que es cuando publica su obra más importante, que esta es la virtud, pues tiene una primera obra o una primera etapa previa que está marcada en buena medida por la influencia del marxismo, ¿no? MacIntyre era un marxista, de estos marxistas europeos que cuando la Unión Soviética reprime las revueltas en Polonia y en Hungría en 1956, se desencanta con el comunismo práctico, ¿no? Pero le queda esa raigambre marxista que en realidad le quedará en toda su obra. Y luego tiene una segunda época pues, que viene marcada, pues, como decía, con la publicación de Tras la virtud, que es un libro que se plantea pues, como una crítica a la filosofía moral moderna y en realidad también a la sociedad contemporánea, precisamente porque las propuestas filosóficas en el mundo contemporáneo son incapaces de llegar pues, a acuerdos sobre el bien, ¿no? Ese es, digamos, uno de los temas fundamentales de Tras la virtud. Y luego también, en ese mismo libro, pues MacIntyre hace una serie de propuestas de cómo llegar a hablar sobre el bien y cómo poder establecer acuerdos sobre cuestiones éticas y políticas, y se tratará pues, de tema que va a desarrollar en otras obras pues, posteriores, como pueden ser Justicia y Racionalidad, Animales racionales y dependientes, o unas conferencias que da que se llaman Tres versiones rivales de la moral, ¿no? Básicamente lo que hace en toda esta última etapa, pues hasta su muerte, es
continuar con algunos temas anteriores, como la crítica a la modernidad, pero comparar diferentes tradiciones éticas en la historia de la filosofía, como el aristotelismo, el utilitarismo, la deontología, las éticas, por llamarlo de alguna manera, las éticas nietzscheanas genealógicas, ¿no? Las éticas críticas, e intentar pues, fundamentar esa idea aristotélica, ¿no? Entonces yo creo que con lo que cabe empezar a la hora de profundizar en este autor es con su obra principal y con una suerte de visión que tiene de la historia de la filosofía moral, que es también bastante particular y que es a lo mejor uno de sus puntos más famosos, que es la historia, digamos, un relato que tiene un carácter alegórico, que es con lo que empieza Tras la virtud, ¿no? Básicamente, MacIntyre empieza esa obra, Tras la virtud, con una especie de relato alegórico en el que dice algo así como que vamos a imaginar que en la sociedad actual emerge un movimiento anticiencia, ¿no? Un movimiento que busca pues, acabar con el mundo científico, con la ciencia actual, y triunfa ese movimiento, es decir, pues destruyen laboratorios y centros de investigación, queman libros y papers y arrestan científicos, ¿no? Esto MacIntyre lo concibe dentro de este relato imaginario como una catástrofe, aunque otras personas como Adrián lo concebirían como un éxito, ¿no? Pero vamos a imaginarnos aquí que es una catástrofe y este movimiento anticiencia pues consigue acabar con la ciencia tal y como es hoy en día. Y sin embargo, en esta sociedad imaginaria, décadas después, una serie de personas, o de alguna manera resurge la moda de valorar la ciencia, y a partir de restos fragmentarios, ¿no? Casi arqueológicos de lo que quedaba, un cacho de un paper, una noticia de un periódico, se intenta reconstruir lo que era el discurso científico antes de aquella catástrofe, ¿no? En esta reconstrucción, necesariamente, va a faltar gran parte del contexto que daba sentido a los conceptos centrales del discurso científico antes de la catástrofe, ¿no? Va a faltar el contexto para entender pues, qué era una molécula, va a faltar contextos para entender las leyes de la termodinámica, en el sentido de que faltan textos, pero también faltan las prácticas científicas que daban sentido a esos conceptos, los fines que tenía, los fines a los que accedía la ciencia, etc., ¿no? Entonces podríamos imaginarnos, dice MacIntyre, a estos restauradores del discurso científico discutiendo el significado de la mecánica cuántica al lado de la teoría del éter, sin aclararse a qué se están refiriendo con términos como átomos, ondas, partículas, moléculas, etc., ¿no? Bien, este relato, que evidentemente es imaginario, para el caso de la ciencia, MacIntyre afirma que de alguna manera es lo que ha ocurrido en la modernidad con la filosofía moral, especialmente tras la Ilustración y la Post-Ilustración. Evidentemente no ha habido realmente pues, un movimiento antimoral o antifilósofos morales que haya acabado con los filósofos morales en un sentido de un movimiento social específico, pero sí han existido cambios sociales e ideológicos que, según MacIntyre, han resultado en la descontextualización de los conceptos fundamentales de la filosofía moral, de los conceptos como bien, como mal, como justicia, como honestidad, como virtud, como vicio, y el resultado de esto es que estamos trabajando, estamos hablando con una serie de términos que no entendemos muy bien lo que significa, y entonces, inevitablemente, en los intentos de reconstruir, de recontextualizar esos conceptos, pues nos vemos abocados a tener discusiones interminables sobre la justicia o no de la guerra, sobre el uso legítimo de la violencia, sobre si está bien mentir o cuándo está bien mentir, etc., siempre con una descontextualización, ¿no? El caso más extremo de esta descontextualización, de esta
falta de conciencia sobre el significado de los conceptos morales es el emotivismo, ¿no? El emotivismo no se refiere al sentimentalismo, sino que es una filosofía del lenguaje moral concreta que surge en los años 20 y 30 en Inglaterra, con autores como Charles Stevenson o Ayer, que pretenden aclarar el significado precisamente de los términos morales, ¿no? Busca dar cuenta de qué significa realmente decir robar está mal, ¿no? O es bueno agradecer los favores. Y para ello, estos autores emotivistas distinguen entre los aspectos descriptivos o factuales de una proposición, ¿no? Una silla es un mueble que sirve para sentarse, ¿no? Sería una proposición descriptiva. O bien, los bienes normales, cuando aumenta la oferta, descienden los precios, ¿no? Serían proposiciones descriptivas. Y distinguen estos aspectos descriptivos o factuales de los aspectos normativos o emotivos, ¿no? Los aspectos descriptivos, esto es una silla, son verificables. Yo puedo ver realmente y comprobar que eso es una silla y determinar si la proposición o la expresión esto es una silla es cierta o no. Y además son impersonales, es decir, no depende la verdad de esa frase, esa proposición, no depende de quién las diga. Sin embargo, en las proposiciones valorativas, para los emotivistas, no se dan estas condiciones, no se está describiendo algo y no son proposiciones impersonales. Para los emotivistas, cuando alguien dice X es bueno, no se puede verificar si eso es una descripción correcta o no de X, porque el significado de decir X es bueno no es referirse a la bondad o no de una realidad, que para el emotivista no existe, sino lo que se está realizando es una expresión emotiva. El hablante, quien dice X es bueno, está mostrando un afecto o una actitud frente al objeto, ¿no? Esto, es decir, podría traducirse, decir, para un emotivista, decir X es bueno, podría traducirse como algo así como viva X, o me gusta X, que te gusta a ti también, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a Nico, fumar es bueno, para un emotivista lo que le estaría diciendo es, Nico, fuma, ¿no? Esa es la idea, básicamente. O viva fumar, ¿no? Esa es la idea. Si nos fijamos, aquí no se dan las condiciones de verdad de la proposición, ¿no? Si digo fumar es bueno para un emotivista, como significa algo así como fuma, no hay verdad o no. Y al mismo tiempo también dejan de ser impersonales, ¿no? Y eso pues lleva a MacIntyre a destacar pues, tres motivos para pensar que el emotivismo como filosofía del lenguaje es altamente problemática, ¿no? En primer lugar, hay un problema de indeterminación o quizá de circularidad, ¿no? Imaginemos que un emotivista dice que todos los juicios morales son pues, expresiones de sentimientos, ¿no? Y de actitudes. Sería correcto preguntarle qué clase de sentimientos, porque hay sentimientos o actitudes de muchos tipos. El emotivista podría responder de aprobación o desaprobación, a lo que también podríamos preguntarle qué tipo de aprobación y qué tipo de desaprobación, ¿no? Hay aprobaciones de carácter estético, ¿no? Relativos a un cuadro, hay aprobaciones que podríamos decir de carácter de eficiencia, ¿no? Esto es bueno para X, etc. Si el emotivista o bien acaba reduciendo ese tipo de expresiones a expresiones estéticas, que también acabaría teniendo los mismos problemas, o podría decir, no, es una expresión de aprobación moral, pero entonces caeríamos en un problema de circularidad, porque ¿qué significa inmoral? Y este no es el único problema, porque además el emotivismo, si nos fijamos, en todo caso es un germen de un proyecto moral, no es un proyecto moral o un proyecto de filosofía moral concreta, aunque diera cuenta realmente del significado de expresiones como X es bueno o X es malo. El lenguaje moral no se reduce solo a X es bueno o malo, sino que abarca una gran cantidad pues, de conceptos que llevan implícitos al menos elementos valorativos, como justicia, humildad,
deshonestidad, valentía, sinvergonzonería, ¿no? Entonces, el emotivista, si quiere tener un proyecto de una filosofía de lenguaje moral completa, tendría que dar cuenta de las diferencias que existen entre usar esos términos o no. En segundo lugar, una segunda crítica al emotivismo es que viene dada porque el emotivista lo que hace es caracterizar proposiciones, aserciones, como expresiones de preferencia personal o imperativos, ¿no? Si yo digo X es bueno, lo que estoy diciendo es me gusta X o hace X. Y esto es un problema relativamente grave porque el significado de una expresión, de una frase, de un imperativo, depende mucho de quien hable, ¿no? Imaginémonos un soldado a quien alguien le ordena pues, que haga 100 flexiones. Evidentemente no es lo mismo que se lo ordene, que alguien diga que esa expresión la diga su sargento, que se la diga yo, ¿no? El sentido de la expresión es muy diferente, entonces el contexto importa bastante a la hora de entender los imperativos. Y sin embargo, esto no ocurre en las proposiciones morales, porque son proposiciones, porque son aserciones y son de carácter impersonal. Para entender, por ejemplo, el significado de mentir está mal, pues no es muy relevante si lo dice un filósofo estoico o si lo dice José Luis de Cáceres, ¿no? Mentir está mal independientemente, o la verdad o la falsedad de mentir está mal, o el significado, mejor dicho, de mentir está mal, es independiente de quien lo diga, ¿no? Que es en realidad lo que niega el emotivista. Y en tercer lugar, la tercera consideración que pone McIntyre, que es a lo mejor el punto más importante, es que la expresión de preferencias o los imperativos no tienen por qué derivar necesariamente del significado de una expresión, ¿no? Me explico. Imaginemos que estamos en una clase, ¿no? De primero de primaria o de tercero de primaria y un alumno consigue multiplicar correctamente 7 por 2, ¿no? Le pregunta el profesor, ¿cuánto es 7 por 2? Y el alumno dice, 7 por 2 es 14. Y el profesor responde, así con voz alegre, 7 por 2, 14. ¿No? Evidentemente, el significado de la proposición, cuando lo dice el profesor, 7 por 2, 14, es que 7 por 2, 14. Pero el profesor también está realizando una muestra de preferencias, ¿no? Está mostrando sus sentimientos, pues, su alegría, su aprobación con el alumno. Entonces, el significado de la proposición y el uso, el mostrar preferencias, esto no son la misma cuestión, ¿no? ¿Esto se entiende? Pues puede hacerse un uso de preferencias que no se coma, no subvierta el significado de dicha expresión. Y entonces, y aquí yo creo que está una de las cuestiones más importantes en la obra de McIntyre, porque estas críticas al emotivismo en realidad también están presentes en otros filósofos morales posteriores, como Peter Gitz. Pero aquí está lo interesante de McIntyre, que es decir, que el emotivismo efectivamente es falso respecto al significado, es decir, los juicios morales no significan expresiones de afecto o mandatos. Como digo, esto en realidad no es una cuestión discutida en la filosofía moral analítica. Todo el mundo está más o menos de acuerdo en que las tesis emotivistas sobre el significado son falsas. Pero, dice McIntyre, en cierto sentido, o para la sociedad contemporánea, el emotivismo tiene razón de ser en cuanto al uso. Es decir, usamos constantemente en el mundo contemporáneo las proposiciones morales para mostrar aprobación o desaprobación, o para mostrar preferencias personales. Y eso es uno de los motivos, y de hecho muchas veces
los usamos más para mostrar preferencias personales que por el significado que realmente tienen los juicios morales. Y esto sería uno de los motivos para McIntyre de ese desacuerdo de fondo que hay respecto a las discusiones morales en la actualidad, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, cuando McIntyre pasa de la crítica del emotivismo a la crítica de la sociedad contemporánea en relación al emotivismo, pues tres consecuencias reales del emotivismo, ¿no? Una primera cuestión es que el emotivismo supone la abolición de la distinción entre el lenguaje moral manipulativo y el lenguaje moral no manipulativo. Para un emotivista no puede haber un lenguaje moral que sea no manipulativo, porque precisamente de lo que va las expresiones morales son camufladas como juicios de carácter universal. Esto van de intentar afectar y manipular o afectar el comportamiento del otro, ¿no? Por eso se traducen para ellos como expresiones de carácter imperativo. Y además, para el emotivista, como las expresiones morales son simplemente expresiones de preferencia emocional o expresiones de actitudes, no se puede razonar sobre ellas, ¿no? Yo no puedo razonar sobre las preferencias de otra persona, etc. Lo que busca lo que según el emotivista busca toda expresión moral es imponer, pues, una voluntad. Y si nos fijamos, esto es muy semejante a otras filosofías morales, como puede ser la de Nietzsche, ¿no? Que ve detrás de toda discusión sobre la verdad esto en realidad una voluntad de poder, o posteriormente al discípulo de Nietzsche que era el heredero de Nietzsche en la filosofía posterior, que podría ser Michel Foucault, ¿no? Y entonces es una primera cuestión, la eliminación del lenguaje, de la distinción entre manipulación y no manipulación, que en realidad eso lo podemos ver presente hoy en día en cualquier circunstancia, en muchos debates públicos en los que se usa efectivamente, pues, proposiciones morales, más que nada para buscar manipular a la audiencia, ¿no? A los oyentes. También otra cuestión que destaca McIntyre sobre un efecto, ¿no?, del emotivismo que también se puede percibir en la sociedad contemporánea, es que si realmente lo que se busca cuando se emiten juicios morales es manipular a la audiencia, manipular al interlocutor, lo que es esperable es que realmente no hay una consistencia entre los principios a los que se apela normalmente para justificar una determinada posición, porque lo que importa realmente es cómo la manipulemos, no los principios. Y entonces nos encontraremos en muchas ocasiones en que la misma persona, en contextos similares o en contextos diferentes, va a acudir a todo tipo de principios, ¿no? En algunas ocasiones, por ejemplo, una persona puede apelar a principios firmes e inamovibles que no se pueden transgredir en ningún momento, ¿no? Por ejemplo, en relación a la cuestión de Gaza, puede decir, matar niños inocentes está mal, ¿no? Podríamos imaginarnos perfectamente a una persona, a lo mejor hoy en día de izquierdas, diciendo eso, y en otras ocasiones va a recurrir a consideraciones utilitarias, ¿no? Por ejemplo, podría decir, si se prohibiera el aborto, esto no se reducirían los abortos, simplemente los abortos serían más caros y más peligrosos para las madres, ¿no? Una misma persona, y eso me imagino que lo habremos visto todos, puede recurrir en ocasiones a principios inamovibles, matar niños inocentes está mal, y por la contra a consideraciones utilitarias. Y ojo que esto no es, lo relevante aquí no es decir, criticar a la izquierda que hace eso, porque otra persona podría hacerlo exactamente al revés, ¿no? Matar niños inocentes está mal en relación al aborto, pero hay que defender el Estado de Israel porque es nuestro gran aliado en Oriente Próximo, ¿no? La cuestión es que se están utilizando principios que vienen de corrientes filosóficas diferentes sin ninguna consistencia, ¿no? Las corrientes de filosofía moral en la sociedad actual realmente son un repertorio
de un lenguaje político y moral más para discutir y manipular esto a la audiencia, ¿no? Y, digamos, esta sería la segunda consecuencia social del emotivismo, o del uso de las expresiones morales para apelar a emociones. Y la tercera cuestión es que la propia consistencia de los sujetos morales queda diluida, queda borrada. Me refiero con esto a que si lo que somos moralmente depende únicamente de nuestras preferencias, que es lo que diría el emotivista, se vuelve imposible cualquier tipo de mejora o de cambio racional en nuestra condición moral, ¿no? Esto, no hay realmente una posibilidad de mejoría como persona, una posibilidad de cambio. Lo que habría, en todo caso, sería el paso de un conjunto de preferencias, otro conjunto de preferencias, que no sería muy distinto de esto. Yo cuando tenía 18 años pues me gustaba Metallica, y ahora con 30 pues me gusta Soundgarden, ¿no? O antes me gustaba el trap y ahora me gusta la música clásica. Sería un cambio de preferencias, un cambio de gustos, cualquier cambio moral. Y además sería un cambio de preferencias que no podría, para el emotivista, estar fundamentado en ninguna reflexión racional sobre lo bueno y lo malo, porque para el emotivista no existe tal cosa, ¿no? Esa es un poco la idea. Y esas, digamos, serían las tres consecuencias pues, sociales, las tres que percibo yo que McKinter destaca como consecuencias sociales del emotivismo. Para McKinter, evidentemente, esta descripción de la sociedad moderna en términos emotivistas tiene sus orígenes en el fracaso de los ilustrados para fundamentar principios morales racionales. Había una historia detrás de ese fracaso realmente, pero tanto por cuestiones de tiempo como por cuestiones de conocimiento, tampoco voy a meterme en ese tema, sino que voy a intentar tratar cuál es la propuesta de McKinter y contrastarla con esos tres aspectos que he destacado de las consecuencias del emotivismo, ¿no? En primer lugar, recordemos que lo que pretendía el emotivismo en primer momento es dar cuenta del significado de las expresiones morales, y si queremos, digamos, construir una ética y una política adecuada, que no sea emotivista, tenemos que dar cuenta también pues, del significado de qué significa decir X es bueno, X es malo, etcétera, ¿no? Nos encontramos aquí el famoso problema del salto del ser al deber ser de Hume. No sé si no conocéis, significa que yo a partir de una descripción de la realidad no puedo llegar a conclusiones normativas, ¿no? Decir que esto es una silla, no puedo llegar a ninguna conclusión acerca de cómo deben ser las sillas, ¿no? Es así un poco la idea, así simplista, simplificadamente. Sin embargo, sí que en algunos casos es posible pasar de lo que es una cosa a lo que debe hacer una cosa o lo que debe ser una cosa. Por ejemplo, si decimos tal persona, Juanito, es capitán de un barco, pues podemos decir que Juanito es un buen capitán de barco si lleva el barco a buen puerto, ¿no? Es decir, Juanito, en cuanto capitán de barco, debe trabajar por llevar el barco a buen puerto. ¿Por qué? Porque ser capitán es un concepto que implica una función. Lo mismo, un cuchillo es un buen cuchillo si corta bien. Un mal cuchillo, tiene el filo romo o cualquier cosa, ¿no? Es la idea. Los conceptos funcionales sí que nos permiten pasar de ese ser al deber ser. Y en realidad podemos referirnos, dice McKinter, a lo bueno. Podemos distinguir distintos sentidos en los que predicamos de algo, en los que decimos de algo que es bueno. Por ejemplo, podemos decir que algo es bueno como un medio en relación a un fin, ¿no? Hablando de seres humanos, podemos decir que es bueno, por ejemplo, tener la capacidad de leer emocionalmente a la gente, ¿no? Saber más o menos poder empatizar con lo que están sintiendo o lo que están pensando en relación a un momento dado. Pero fijémonos que esto no quiere decir que es bueno absolutamente, porque un manipulador,
un ladrón, un estafador, puede ser muy bueno leyendo esto emocionalmente a la gente, pero conducir esa habilidad a un fin malo, estafar a la gente, ¿no? Entonces eso no puede agotar el sentido, el significado de lo bueno. En segundo lugar, podemos hablar de una persona como un buen X, tomando X como un rol social, ¿no? Podemos hablar de que tal persona es un buen pescador, o un buen futbolista, o un buen maestro, o un buen campesino, etc., ¿no? Pero para hablar de que tal persona es buena desempeñando tal práctica o tal rol social, es necesario apelar a uno de los conceptos que desarrolla McIntyre en La virtud, en Animales racionales independientes y en otros libros, que es la noción de bienes internos a la práctica, ¿no? McIntyre afirma que las prácticas sociales, en las relaciones de acción e interacción estructuradas, en los roles sociales, hay dos tipos de bienes. Uno que serían los bienes externos, el dinero, la fama, cualquier bien que no esté interno, yo ahora lo voy a explicar a qué me refiero con interno, a la práctica en sí. Entonces habría unos bienes externos, los que se consiguen a partir de la práctica, y unos bienes internos que son los bienes de los que se disfruta en una práctica determinada, ¿no? Para entender esto, el ejemplo que pone McIntyre es el de un niño que aprende a jugar al ajedrez, y es un ejemplo que me parece bastante ilustrativo, que es que imaginémonos a un padre que quiere enseñarle a su hijo a jugar al ajedrez, y entonces una cosa que puede hacer el padre para que el niño tenga cierta motivación es decir, bueno, pues cada vez que hagas una buena jugada, cada vez que me comas una pieza o que ganes una partida, te doy un premio, te doy un caramelo, ¿no? Y entonces el niño pues se pone allí a aprender a jugar al ajedrez porque quiere conseguir el caramelo. El caramelo, en este caso, es el bien externo a la práctica. En un primer momento, en realidad, si lo pensamos un segundo, el niño no tiene motivaciones para no hacer trampa si piensa que su padre no se va a dar cuenta, ¿no? No quiere disfrutar de jugar al ajedrez, quiere disfrutar del caramelo. Pero si con el tiempo empieza a apreciar los bienes que son propios del ajedrez, la planificación, la astucia, supongo que no sé jugar al ajedrez bien, ¿no? Pero me imagino que habrá alguna cuestión así estética incluso, los bienes que sean, ¿no? Va a llegar un momento en que realmente el caramelo le va a dar igual y en ningún caso haría una trampa, aunque esto no llevara caramelo, sin hacerla, ¿no? Entonces aprende a disfrutar de esos bienes externos a la práctica, de esos bienes internos a la práctica, ¿no? Entonces, cuando decimos que una persona es un buen pescador, un buen futbolista, un buen maestro, lo que sea, estamos hablando de una persona que realiza bien su rol social y está produciendo, disfrutando de esos bienes internos, a esos roles sociales o esas prácticas. Ahora bien, esto también nos plantea un problema en general, que es que, bueno, efectivamente, ¿no? Hay bienes internos a las prácticas sociales, estamos de acuerdo, pero un agente moral se puede plantear la siguiente pregunta. Oye, ¿qué bienes internos debería perseguir, ¿no? Por ejemplo, yo, que no he jugado en mi vida al ajedrez, 4 cosas, ahora debería decir, como hay bienes internos a la práctica en el ajedrez, voy a dedicar mi vida a jugar 10 horas al día al ajedrez para disfrutar de esos bienes, o a cualquier otra cosa, ¿no? Y lo mismo pasa en un grupo, una comunidad, ¿no? Una comunidad, como sería un error para una comunidad, está claro, es decir, vamos a dedicarnos todos a jugar al ajedrez, ¿no? Entonces hace falta un tercer sentido del término bien, o de predicar que es bueno de algo, que sea más abarcante que esos bienes internos a las prácticas, que es el sentido en que cuando predicamos a alguien que es un buen ser humano, una buena persona, o de una sociedad que es una buena sociedad, ¿no? Y también hay que notar aquí que esta cuestión no solo depende pues, de ser excelente, de ser bueno en una práctica en particular, ¿no? Una persona puede ser un
un buen pescador y ser una mala persona, ¿no? Esa es un poco la idea, sino que es una cuestión, digamos, más global, ¿no? Dar cuenta de cuáles son los fines específicos del ser humano y de las comunidades, ¿no? Y aquí entra en cuestión, McIntyre pone sobre la mesa un elemento que me parece relevante, que es el aspecto animal del ser humano, ¿no? Según para McIntyre, entender a los animales es interesante para entender a los seres humanos, porque precisamente, ¿no? La definición clásica, pues el ser humano es un animal racional. Y una cosa que destaca es que realmente, o tal como yo lo entiendo, lo que destaca es que realmente para el resto de los animales, pues no es muy difícil entender que es bueno en general para ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, para un perro es malo que esté todo el día atado sin correr, ¿no? Un buen perro no está todo el día atado sin hacer ejercicio. Para un delfín florezca, un buen delfín, pues, que cace y juegue o lo que haga un delfín con los otros delfines. O para un gato es malo comer comida envenenada, etc. No tenemos en general ningún problema para predicar sobre los animales qué es bueno o es malo para ellos, porque en general, más o menos, algunas diferencias, pues entendemos las capacidades y las potencias que tienen, ¿no? O sea, entendemos que los animales, que un animal específico, florece en cuanto animal cuando actúan de acuerdo a sus capacidades. Y en realidad los seres humanos también, pero la capacidad distintiva del ser humano es su capacidad racional y en un sentido moral su capacidad para razonar en relación a los bienes que desean y que deben perseguir, ¿no? Para un ser humano no es una buena respuesta decir, cuando alguien le pregunta ¿por qué estás intentando conseguir este bien? Pues no es una buena respuesta decir porque lo deseaba, ¿no? Porque un ser humano tiene la capacidad para abstraerse y dar razones por las que lo debe desear. Un animal no. Un delfín, si le pudiéramos preguntar por qué estás persiguiendo, no sé, lo que comen los delfines, lo que me apetece comer, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí la cuestión es que el ser humano debe, para poder razonar sobre los bienes que desea, desarrollar lo que llama McIntyre una racionalidad práctica independiente, ¿no? Esto, como decía, tiene que convertirse en un agente racional independiente. O sea, que tiene que ser capaz de razonar acerca de los bienes que persigue y que desea. Y la cuestión no es solo que no es que el agente racional actúe en contra de sus deseos o a pesar de sus deseos, ¿no? La cuestión es que el agente racional independiente, para McIntyre, que es el virtuoso, vamos a llegar a eso ahora, desea lo que es bueno para él, ¿no? ¿Y por qué es bueno para él? Tiene razones para desear lo que es bueno, precisamente porque es bueno para él. Y para convertirse en este tipo de agente, dice McIntyre, el ser humano necesita las virtudes, ¿no? McIntyre, a diferencia de otros autores, no hace un catálogo de virtudes, no habla de las virtudes cardinales o no intenta especificar cuáles son, pero sí da algunos ejemplos, la honestidad, la verdad, etc. O pone el caso clásico, ¿no?, de la virtud de la templanza, que es bastante ilustrativo a este respecto, ¿no? La templanza es la virtud que nos indica cómo disfrutar moderadamente de los placeres y estaría opuesta a los vicios, ¿no? Uno que sería, podríamos llamarlo el libertinismo, ¿no?, el disfrute inmoderado de los placeres, y el puritanismo, ¿no?, que sería el no disfrute de los placeres. El agente racional independiente, para McIntyre, el que razona adecuadamente, debe ser templado. Debe saber cuándo y cuánto tiene que disfrutar de cada placer. De lo contrario, le podría pasar, por ejemplo, imaginemos un glotón. Entonces, yo soy un glotón, entonces llego el miércoles que viene, como una comilona tremenda, tomo 40 kilos de churrasco, pero yo tenía que trabajar por la tarde, y es lo que quería hacer,
y no soy capaz de trabajar por la tarde porque me comí 40 kilos de churrasco. Evidentemente tener ese vicio de la glotonería, tener esa disposición a la glotonería, afecta a mi racionalidad. Fui incapaz de moderarme y eso afecta a mi constitución como ser humano, a mi capacidad para llevar a cabo mis capacidades, ¿no? Y lo mismo lo podemos poner esto al revés, ¿no? Una persona que es incapaz de distraerse o distendirse, disfrutar moderadamente de los placeres, entonces acaba neurótico perdido y acaba volviéndose loco, ¿no? Eso sería un poco el ejemplo. Y otra cuestión importante aquí es que hay que darse cuenta que para el virtuoso la templanza resulta agradable disfrutar moderadamente de los placeres y resulta desagradable no disfrutar o el exceso, ¿no? Esa es un poco la idea. Y en ese sentido, la cuestión así de la racionalidad, es un poco el desarrollo de estas virtudes. Ahora bien, hasta ahora no hice referencia solo a agentes individuales, pero otra cuestión central dentro del aristotelismo y dentro del pensamiento de MacIntyre es que solo podemos volvernos virtuosos en sociedad, ¿no? Uno solo se puede volver un agente racional independiente dentro de una sociedad, y no solo porque en un sentido instrumental que necesitamos a otros para conseguir, no sé, comida o por la división del trabajo o algo así, sino en un sentido constitutivo. Y yo por tres motivos, ¿no? En primer lugar, porque no nacemos siendo agentes racionales, nacemos siendo niños que actuamos según nuestros deseos, y necesitamos, para convertirnos en agentes racionales, pues a adultos, padres, madres, profesores, maestros o amigos, y no solo porque necesitamos alimento, etcétera, sino porque para un niño, también para un adulto, es muy fácil autoengañarse, ¿no? Un niño cuando aprende a usar la razón, aprende a usar el lenguaje, a preguntarse el porqué de las cosas, y aprende que tiene que dar razones para lo que desea, le puede resultar muy fácil, y nos puede resultar muy fácil a cualquiera, querer desear una cosa porque nos apetece y justificarnos mediante razones, ¿no? Nos puede resultar muy fácil autoengañarnos. Y para crecer, para madurar, un niño necesita gente que le enseñe y que le ayude a evitar ese tipo de vicio, ¿no? En segundo lugar, necesitamos ejercitar las virtudes en sociedad, precisamente porque una vez fuimos niños, y según MacIntyre, eso, digamos, nos deja en deuda, ¿no? Una vez fuimos vulnerables, entonces cuando ya no lo somos, cuando somos agentes racionales independientes, vamos a tener gente que dependa de nosotros, nuestros padres cuando sean mayores, o un hijo que pueda ser discapacitado, o un amigo que tenga un problema, y entonces, como una vez recibimos, tenemos que estar dispuestos a dar, ¿no? Esto evidentemente pues requeriría más desarrollo, pero no me va a dar tiempo, porque además voy muy mal de tiempo, ¿no? Y en tercer lugar, y seguramente el más importante, es que como nos encontramos dentro de roles de prácticas sociales, con las que buscamos bienes tanto externos como internos a las prácticas, esos roles o ese tipo de prácticas implican bienes que se consiguen cooperativamente, ¿no? En las que cada persona en un grupo, en una asociación, pues está desempeñando una función, y uno no puede ser excelente sin que los demás sean excelentes. Uno no puede conseguir esos bienes sin que los demás lo consigan al mismo tiempo, ¿no? Imaginémonos un cuarteto de cuerdas que está tocando pues una pieza, quien sea, de bajo, de quien sea, a cuatro voces. Si uno de los miembros del cuarteto no está trabajando por la excelencia, porque está afinado, porque estén las dinámicas bien hechas, etc., no va a haber un disfrute en conjunto del bien que es común a esa práctica, el bien común, que es la pieza musical. Y para ello es necesario pues, que los miembros del cuarteto de cuerdas discutan. ¿Queremos este tipo de interpretación?
tú vas a tocar esta parte, yo voy a tocar esta otra, etcétera, ¿no? Que ejerzan su racionalidad práctica, ¿no? Y eso sería, digamos, la noción de McIntyre de bien común, que es esta noción que a lo mejor puede ser un poco discutida aquí, pero la idea es eso, son bienes que se consiguen cooperativamente dentro de prácticas sociales. Esta visión de la sociedad, esta última parte de la visión de la sociedad, se puede contrastar también con las emotivistas, ¿no? Si nos fijamos, cuando hablamos de la racionalidad independiente, hablábamos de conseguir razonar, conseguir una serie de virtudes que nos lleven a poder razonar adecuadamente, y eso contrasta con la idea del emotivismo, del sujeto moral, esto que solo pasa de una preferencia a otra sin razones. El razonador práctico independiente, el agente moral, en el sentido de McIntyre, busca una mejora por razones y es capaz de narrar su vida no como un cambio de preferencias continuo, sino como la adquisición o la pérdida de determinadas virtudes para conseguir constituirse como agente racional independiente. Y de la misma manera o en contraste, mejor dicho, al emotivismo, en el que las relaciones sociales eran relaciones de manipulación y de imposición de una serie de deseos, en la sociedad que propone McIntyre, relaciones de poder entre maestros y alumnos, relaciones jerárquicas, me refiero, con relaciones de poder, entre padres y hijos, etc. Pero son relaciones basadas en buscar el bien del otro, y las relaciones sociales en los que hay bienes comunes, hay una racionalidad puesta en la práctica, ¿no? Entonces contrasta enormemente con el emotivismo. Voy a hablar de la crítica al Estado, voy a dejarlo de la amistad por otro momento, porque si no, no tenemos tiempo, pero si os fijáis, toda esta cuestión de la que estaba hablando, de la visión social de McIntyre, pues tiene una serie de implicaciones políticas. Les voy a decir un poco por encima, porque si no, no da tiempo a llegar al final, pero básicamente lo que quiere decir es que las sociedades florecen, las sociedades son buenas sociedades cuando los miembros de esa sociedad pues, buscan alcanzar bienes individuales que sean inseparables o que estén en relación con bienes comunes, con la comunidad en sí, ¿no? con los bienes que debe perseguir la comunidad en cuanto comunidad, ¿no? Esto, si queréis, a lo mejor lo podemos discutir después, pero McIntyre propone pues, dos características para que sea posible este tipo de comunidad. En primer lugar, para que la comunidad, y aquí ya podríamos decir, la comunidad política sea legítima y busque el bien común, sería conveniente que las voces de todos los miembros de la comunidad tengan un canal que se refleje en la toma de decisiones, ¿no? Esto no lo dice McIntyre, pero lo digo yo. Ese canal no tiene por qué ser, evidentemente, una cuestión democrática. Hay multitud de sistemas en los que puede existir una expresión de las voces de los diferentes agentes nacionales independientes para que pueda darse esto. ¿Y por qué es necesario que haya este canal? Porque en realidad, en la descripción que estaba dando de los agentes morales, pues todos tenemos la tentación de caer en perseguir lo que deseamos y no lo que razonamos, y eso también se manifiesta evidentemente en las autoridades políticas. Y una consecuencia de esta cuestión de la racionalidad y la discusión racional, pues la idea clásica de liberación, pues una consecuencia de todo esto es que las comunidades tienen que tener un tamaño pequeño, ¿no? Porque si no, es imposible pues una discusión racional sobre el bien común, porque la gente, entre otras cosas, pues no va a conocer lo que está pasando, no van a poder discutir entre ellos, etc. Además, McIntyre dice que las comunidades tienen que ser pequeñas porque si las autoridades, ¿no? O sea, el alcalde del pueblo abusa de su autoridad, tienes que ir a poder quejarte en su cara y echarle la bronca y todo esto, ¿no? Eso también está divertido. Toda esta cuestión permite contrastar pues, esta concepción de la sociedad, fundada en una idea sustantiva del bien común, con la del Estado moderno, ¿no? Esto
si esta sociedad que escribe McIntyre está fundada en una idea sustantiva del bien común, el Estado moderno, al menos en las justificaciones de la autoridad política, que tienen un carácter contractualista, ¿no? que asumen que la autoridad viene de una suerte de contrato explícito o implícito, la cooperación tiene un carácter fundamentalmente instrumental. Es decir, las relaciones sociales existen para conseguir una serie de cosas, ¿no? Para que yo consiga, fundamentalmente, la idea clásica o contractualista es existe la autoridad política a través de ese contrato para que yo consiga un bien determinado, que es la seguridad. La relación social es irrelevante en sí mismo, simplemente es un medio para conseguir esto algo. Y McIntyre destaca, que no es una crítica definitiva, pero es una consideración que a mí me parece cuanto menos interesante, un problema de esta concepción contractualista del Estado, en la que el Estado provee bienes, ¿no? Bienes públicos o los que sean, especialmente pues, la seguridad. Que es que para que se dé esta provisión de seguridad es necesario que haya una serie de personas que desarrollen roles, que desarrollen oficios para proveer dicha seguridad, ¿no? Pues policías, soldados, bomberos, lo que sea, ¿no? Y estas figuras tienen que estar dispuestas a dos cosas, que es esto, algunos de ellos, los soldados, los policías, a matar o a morir, ¿no? Tienen que estar dispuestos a poner en riesgo uno de los bienes, prácticamente el bien más importante que tienen, que es la vida. Pero esto es especialmente problemático porque la descripción del Estado-nación, del Estado moderno en términos contractualistas, en realidad lo que presenta es al Estado moderno como una especie de empresa que provee un bien, de seguridad, a cambio de impuestos. Y si el Estado moderno es como una suerte de empresa, es ese tipo de asociación, dice McIntyre, matar por el Estado moderno a un soldado que se le envía a la guerra para matar por ese Estado es análogo, es equivalente a matar por la compañía de teléfono, ¿no? Esto no es un argumento definitivo o una demostración de que el Estado moderno es ilegítimo, es destacar mediante una analogía los problemas a los que se enfrenta pues, una propuesta de este tipo contractualista, ¿no? A mayores, dice McIntyre, la toma de decisiones en el Estado moderno tiene lugar a partir del conflicto de intereses de distintos grupos, y el objetivo no es llegar a un acuerdo razonado sobre la verdad y sobre el bien que se debe perseguir, sino negociar e equilibrar los intereses de estos grupos, ¿no? ¿Cómo se realiza esto? Pues evidentemente acuerdos por atrás, pero también explica un poco el peso de la manipulación y el emotivismo, ¿no? Y aquí hay una concepción instrumental de la racionalidad, no una concepción moral como la que estaba planteando antes McIntyre. Por tanto, en un Estado moderno no puede haber bienes que sean comunes, ¿no? a todos los ciudadanos y a todos los grupos que lo componen. Y eso, aunque evidentemente todo esto necesita más desarrollo, pues llevaría a McIntyre a plantear que el Estado de alguna manera es ilegítimo o tiene problemas severos. Lo de la amistad va a tener que quedar para otro día, entonces voy a dejar aquí. Un poco como conclusión, las dos ideas que quería presentar es la crítica a la sociedad moderna, que es una sociedad emotivista, aunque el emotivismo sea falso, y la idea de que el fin del ser humano, lo propio del ser humano naturalmente, que no sobrenaturalmente, es otra cosa, es el ejercicio de la racionalidad práctica y el desarrollo de virtudes, y eso tiene unas consecuencias políticas determinadas, ¿no? Sociedades pequeñas, etc. Y sobre todo lo que era esta conferencia era un poco en honor a McIntyre, que es un señor muy simpático, y a ver si alguno de vosotros le entra las ganas de leerse Tras la virtud o alguno de sus libros que tienen mucho interés, ¿no? Muchas gracias.